porque hoy vamos a estar invitando a unas gemelas que nos van a contar sus experiencias con respecto a sus cartas natales. Entonces va a ser algo súper diferente a las entrevistas que generalmente suelo hacer, que es cuando invito a dos personas del mismo signo, etcétera. Esta vez voy a estar invitando a dos chicas que son gemelas y que nos van a contar toda esa experiencia eh, de ser gemelas, y a la par vamos a ir viendo su carta natal y ver cómo es que dos personas pueden ser tan distintas teniendo la misma carta natal literalmente. Entonces, es un tema que siempre me preguntan, y a veces hay personas que lo usan como excusa o argumento para decir que la astrología es mentira, y obviamente es mucho más profundo que eso, porque no solamente aplican para gemelos, también aplican también para personas que hayan nacido el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, que no son hermanos, porque cuando uno nace, literalmente hay otros bebés ahí en el hospital también. Entonces, es un tema que realmente sé que a muchos les va a gustar y sé que les va a interesar bastante. Así que voy a estar invitando a estas chicas para que nos cuenten sus experiencias, y voy a invitarlas a ver para que se unan. Hola, Hola, hola. ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, gracias primero que nada por haberse atrevido a estar en esta entrevista. La verdad, yo hice una búsqueda inmensa porque yo particularmente no conocía a nadie, y la única persona que conocía me había comentado que no podía porque como que la hermana estaba como en otra situación, en otro mundo, y como que no estaban como en sincronía, ¿no? Hubo muchas personas que me recomendaron a alguien, pero entonces una amiga muy cercana fue la que me dijo, tengo unas gemelas que sí quieren estar en vivo, que sí quieren estar allí presentes. Y Tiene- fue como que, ok, se conocieron hace poco. sí. Sí. Bueno, entonces me pareció súper genial, y de verdad estoy muy agradecida que hayan estado aquí porque sé que no cualquiera se deseaba estar aquí. Ay, Entonces, sí, quiero que me cuenten un poco sobre ustedes, por lo menos nombres, edades, de dónde son, a qué se dedican, algo como un pequeño resumen. ¿quieres Bueno, decir? bueno, si lo dices es lo mismo. Hay diferencia del nombre. Ok. Claro, Bueno, yo soy Andreina, mi hermana es Andrea. Aquí está mi mamá, por cierto. Ella, nacimos en Puerto Ordaz, Venezuela. Tenemos 29 años Y y nacimos el 4 de mayo el 4 de mayo. de 1993. Ella nació primero, 12 del mediodía, y yo a las 12:15. 15. claro. Me enteré de eso 29 años después porque siempre pensé que eran 5 minutos y toda la vida dije 5 minutos y mi mamá hace poco me dijo, fueron 15 y yo, ok. Wow. ¿Y a qué se dedican? Bueno, nosotros estudiamos educación, Las dos. sí, educación preescolar, y justamente el lunes vamos a empezar a ejercer acá en Estados Unidos. Wow, qué genial, me gusta, me encanta. Bueno, una de las preguntas que yo tengo es, em, más que de astrología, es más como de sus propias experiencias como gemelas. Desde chiquitas siempre fueron como que las que se visten iguales, o más bien eran que respetaban sus individualidades. Bueno, mi mamá, hasta que yo recuerdo, mamá siempre de pequeña nos vistió igual. Sí. Después, bueno, fuimos creando nuestra personalidad, a pesar de que tenemos el mismo gusto para vestirnos, tenemos el mismo gusto, pero creo que ya después en la adolescencia, ya como que no quiero vestirme igual, me Sí. parece tonto eso. Días importantes, a veces como las Sí. navidades, cumpleaños, bueno, vamos a vestirnos iguales, pero no siempre, ya de grande no fue siempre así. Ujú. Claro. Y ustedes pudieron como que identificar, por lo menos en su personalidad, porque los gustos, digamos que sí puede pasar, pero por lo menos en sus personalidades, ¿en qué momento se dieron cuenta que de repente, o sea, sí somos distintas, sí somos gemelas, pero somos distintos? Creo que cuando estamos molestas. No, y bueno, que yo recuerde, yo siempre he tenido la personal, somos, la gente dice, algunas personas, después que nos conocen, se dan cuenta que no somos tan iguales, precisamente
por nuestra personalidad, porque es muy marcada, es muy diferente. Yo soy como un poco, tengo el carácter Sí, fuerte, ella es más explosiva que yo yo. soy muchísimo más activa que mi hermana es un poquito más relajada, pero a veces pasa que es muy relajada, pero cuando se molesta, de verdad está molesta. Sí. O sea, Sí, bueno, algo que me llamó la atención es que siempre en la astrología en general hay minutos de diferencia en cuanto a los gemelos, porque creo que nadie nunca ha nacido como que los gemelos nunca he escuchado que le hayan sacado la bolsa y una vez, ¿sabes? Como que no creo, obviamente siempre es uno primero que el otro. Entonces ya esa diferencia de minutos hace bastante. En el caso de usted particularmente, sí hay una pequeña diferencia que viene siendo las casas. O sea, las casas en la carta natal son como áreas de la vida en el cual nuestro sol o nuestros planetas se van como a, digamos, a expresar. Entonces, en el caso de ustedes, tienen sus soles en dos casas distintas, porque era justamente esos 15 minutos que, como que digamos que mueve la carta un poco, porque podemos decir que cada 4 minutos, digamos que se mueve como 1 grado de la carta. Entonces, si ya tienen ustedes 15 minutos, digamos que fueron 4 grados, 3 grados por allí, no sé. Entonces ya hay un movimiento y justamente quedaron en soles distintos. Y justamente me da risa que dicen que Andrea es la que tiene carácter un poco más, y Andrea es la que tiene el sol en la casa 10, que la casa 10 es, por ejemplo, yo le puedo decir de experiencia de mi hermana que tiene sol en la casa 10, ella toda su vida fue la que quería destacarse en la escuela, la que quería sacar buenas notas, la que quería su reconocimiento de alguna forma y era como la más seria, de cierta forma, porque es como que si respetara mucho todo eso como procesos de crecimiento personal o superación personal, ¿no? Mientras que Andreina, que es la que tiene casa 9, entonces ya sería la más relajada, la más de repente, cuando comentaron de que era la que era más explosiva, ¿no? Sí, Andrea. Emocionalmente. Andrea. Andrea es más seria, eso sí, pero cuando se molesta somos muy diferentes. Ella es más. sí. Claro, porque la que tiene el sol en la casa 10, de repente es la que cuida más su imagen pública, ¿sabes? Y la que tiene la casa 9 es la más relajada, la que va como con el impulso que le salga natural de allí. Entonces ya allí hay una gran diferencia entre las dos. Obviamente no es el caso de todos los gemelos, porque pudieron haber tenido el sol en la misma casa. Y un ejemplo perfecto que justamente lo investigué antes de hacer esta entrevista fueron las gemelas Olsen. Y ellas también tienen eso tal cual, una diferencia pequeña de minutos que nacieron. Una tiene el sol en la casa 11, que da la casualidad que es Ashley, la que es como más social, más coqueta, mientras que la otra, que es Mary Kate, tiene sol en la casa 12 y es mucho más reservada y es como más sensible y emocional. Entonces, ya hay, nada más con el sol, ya hay una pequeña diferencia que, digamos que podemos ver esa diferencia entre las dos, ¿no? También los grados son muy importantes, por ejemplo, en la carta natal, por lo que le comentaba que al cambiar los minutos, cambian un poco los grados. Entonces, los ascendentes, aunque las dos son ascendentes Leo, una tiene ascendente, creo que en el grado 10 y la otra en el grado 13. Ya ahí hay una diferencia de 3 grados. Entonces, eso significa que, por ejemplo, sus eventos diarios, lo que vaya a transcurrir cada mes, etcétera, no les va a ocurrir al mismo tiempo. Porque digamos que es como que primero le pasa a una y después a la otra le sucede lo mismo, tal vez. O quizás el mismo tema, pero con otras cosas, porque ya los planetas se movieron, ¿no? Entonces, es súper interesante tener eso en cuenta, porque por eso es que a veces suceden casos de que los gemelos no son iguales ni viven la misma situación. Entonces, otra pregunta quizás tiene más de lo mismo, que es como que qué cosas, aparte de en este caso de carácter, tienen ustedes diferente. Por ejemplo, en los eventos en su vida sienten que les pasa lo mismo todo el tiempo, o más bien no tiene nada que ver. Em, Pero, bueno, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, Eventos importantes, por ejemplo, qué sé yo, tuvieron novios al mismo tiempo, no, en siempre. realidad Sí. que con muy rara vez, creo que nos pasó fue hace poco, que
tuvimos novios las dos al mismo tiempo. Siempre una está soltera y la otra tiene novio. Sí. Siempre pasa. Sí. Y con respecto a otras cosas o eventos, como siempre hemos tenido básicamente la misma vida, o sea, hemos Sí. estudiado lo mismo las dos, casi el mismo grupo de amigos también, siempre estamos haciendo lo mismo y siempre estamos juntas, entonces los eventos son casi iguales, pero en temas de relación entre parejas siempre ha sido así, una sí, otra no, o por ejemplo, cuando nos enfermamos, generalmente una se enferma y la otra no, y pareciera que nos vamos a enfermar siempre al mismo tiempo, pero No, pero pasa también que primero se enferma ella, se recupera y luego vengo yo. también, Entonces, también. Claro, y por ejemplo eso de que siempre tengan como que la misma carrera o los mismos grupos de amigos, ¿no les ha pasado en algún momento que dicen como que yo quiero tener mi propia vida y no siempre depender de mi hermana? O más bien les gusta estar juntas y hacer todo juntas. creo que creo que Sí, tuviste una época yo, donde mi hermana quiso como independencia. no, pero estando joven, también en la adolescencia, yo hice muchas cosas solas también. Por ejemplo, yo empecé a trabajar primero, ella no. Yo era más independiente en hacer como actividades diferentes a ella, pues. Yo estudié modelaje, ella no. Hice cosas, no por, si tú no estás, yo no estoy, no, yo decidí hacerlo sola. Bueno, también porque yo creo que mi hermana es como un gradito más femenina que yo también, porque, por ejemplo, ella pudo haber empezado a hacerlo de modelaje y a lo mejor yo interesarme, pero ese tipo de cosas ella creo que desde muy chiquita las tuvo muy marcadas de que le gusta ese hacerlo de modelaje y a mí no tanto. En eso sí no. Bueno, justamente ahora que me comentas eso, me llama la atención que hay como una teoría entre astrólogos, porque realmente esto de los gemelos es casi que un experimento constante, porque no hay como, digamos, una lectura exacta de que por qué se diferencian. Siempre son como cosas muy puntuales y que, bueno, más adelante los voy a explicar. Pero hay una teoría que me llamó la atención ahorita que comentaste. Ella es más femenina y yo de repente no tanto. Es que dicen que a veces los gemelos, uno representa el sol y la otra la luna. Entonces a veces explican, por ejemplo, en el caso de ustedes, que son Sol Tauro y la luna Libra, quizás digamos que Andreina sería la que tiene más la luna Libra, que es esa energía de coqueta, de modelaje, de moda en general, de maquillaje, qué sé yo, y de repente Tauro es como un poco más seria. No quiere decir que no tenga, obviamente, la feminidad, o sea, siempre va a estar presente, pero sí es como un poco más recatada. Digamos que es como un poco más eh, que puede expresar sensualidad, pero no necesariamente, por ejemplo, mostrar mucha piel o quizás no ser tan exagerada, de repente se controla, o es como, porque es una energía tierra, digamos. Sí. Entonces, pero me llamó la atención eso, porque justamente lo iba a comentar y fue como que, ok, ya veo aquí algo, ¿sabes? Otra diferencia que de repente pudiera ser comprobar la teoría, ¿no? Sí. Entonces, yo diría que puede ser. Hubo una astróloga que yo entrevisté también, ella me habló de otra técnica de astrología que, que se llama la carta dracónica. Yo no sé mucho sobre eso, incluso yo les voy a compartir después esa entrevista, de repente ustedes la pueden como que ver y después nosotras por otro lado vemos eso, ¿no? Pero como que la carta dracónica tiene que ver con la luna, tiene que ver con algo ¿cómo se le dice eso? Como con se me olvidó el espacio por donde pasa la Tierra, que es como la órbita tiene algo que ver con la órbita, entonces digamos que es como una carta que todos tenemos, que vendría siendo más como la carta del alma, mientras que esta, que es la que tenemos todos, es más la carta externa, ¿no? Entonces la astróloga decía que su teoría era que en los gemelos uno era representaba la carta externa y el otro la carta interna. Entonces yo como, y que ella tenía mucha experiencia con muchos gemelos, que había hecho como ese experimento, incluso lo llegó a exponer en una exposición aquí en Estados Unidos de astrólogos y todo, y fue como que muy bien recibido, pero no es algo, incluso ya le dicen, no es algo comprobado, no es algo que podemos decir que es verídico, sino que son parte como de las teorías, ¿no? Sí. Entonces, ¿Qué me pareció. ¿De qué dependería de que un gemelo sea externo y el otro interno? Sí, pero también, por ejemplo, otra cosa es que los hermanos en general siempre tienen esto de que se quieren individualizar.
incluso sean gemelos o no lo sean, porque es como que yo quiero ser diferente a mis hermanos. Siempre es, a mí me pasa con mi hermana, que nosotros no somos gemelas, tenemos 5 años de diferencia, y ella es un poco más seria, ella es un poco más reservada, yo no. De repente sí, pero creo que me suelto más, y creo que soy un poco más como, yo diría que la palabra es más, no llevadera, sino como flexible, y ella de repente no tanto. Y entonces, siempre es como que los hermanos siempre se buscan como eso de diferenciarse, porque en vista de que conviven juntos, es como que sí, bueno, ya no quiero ser igual a ti, ya es como que sí, eres mi hermana, pero está toda esa Bueno, separación. ¿qué pasa eso más en gemelos? Porque toda la vida tenemos, que siempre estamos juntas, que hacemos todo juntas. Y, por ejemplo, cuando yo estudiaba, siempre nos decían, teníamos que estudiar juntas, por ejemplo. Y nunca estudiamos juntas las primarias, en el colegio no nos dejaron estudiar juntas, pero llegamos a bachillerato y, ay, finalmente van a estudiar juntas, qué emoción. Entonces, uno así como que, ok, no por ser gemelas, tenemos que ser, sí, entonces como que la sociedad más bien como que, Sí. Sí, eso pasa mucho, la verdad. O sea, compartimos todo y eso, pero hay puntos que a lo mejor no lo vamos a hacer. Y cuando no lo hacemos, las personas les parece extraño que no lo hagamos. O ¿dónde está tu hermana? De verdad piensan sí, que tenemos que hacer todo juntas o que, no sé, es muy extraño. Claro, eso ya viene siendo como que la percepción de la misma sociedad, que Sí, es como esos pensamientos ahí como, bueno, pero es obvio, si son gemelas siempre tienen que estar pegadas. Y es sí. como, no tiene nada que ver, porque ustedes son hermanas como pueden ser cualquier otras hermanas que tienen sus vidas individuales, ¿no? Bueno, ahora vamos a adentrarnos un poco sobre lo que es la carta natal, o sea, como quien dice, los signos zodiacales, ¿no? Entonces, para ver en qué de repente se pueden diferenciar, porque yo siempre he dicho que los signos, cuando dos personas tienen el mismo signo, puede fácilmente pasar que una es tímida, la otra es extrovertida, a pesar de ser el mismo signo, porque a veces dicen, ay, pero ¿por qué si tú eres Leo, eres tan tímida? Y es como, no tiene nada que ver, o sea, claro que puede ser tímida, son diferentes formas de expresar una misma energía. Entonces, en el caso que ustedes tienen Sol Tauro, cuando ustedes han leído ese signo en las redes sociales o qué sé yo, internet, páginas web, ¿se sentían identificadas? sí, yo siempre, yo nunca yo nunca supe mi ascendente, pero yo siempre Hablas hacía la del broma. ascendente. Si te No, sientes- no, no, no. Yo Del Tauro, del signo solar. decía, yo tengo que ser Tauro y ascendente Tauro, Tauro, porque sí. yo me siento Tauro. Yo siempre decía ese juego y no sabía qué ascendente tenía. Hasta que, bueno, fuiste tú la que me lo dijo y ahora busco sobre Leo y me siento en algunas partes también identificada. Claro. ¿Y Andrea? Sí, también me pasa lo mismo, me creo muy Tauro en todos los sentidos, pero hay cositas que he leído que Sí. ahorita no recuerdo específicamente, pero a veces me pasa que leo cosas de Tauro y digo, no me identifico con eso como lo que acabas de decir. Pero, Claro, Tauro es terco, y ujú, nosotros no nos sentimos así, no. de que es lo que no puedes hacer cambiar la manera de pensar de Tauro y nosotros no somos así, no nos sentimos tan así. claro. Por ejemplo, en el caso de usar cremas y entonces gustarles mucho los olores, que todo huela bien, Sí. les gustan a las dos. Sí. De hecho, yo hago velas, a mí me encantan los olores. Imagínate, ya eso es súper Tauro, pues. Ahora ya es muy Tauro. En el caso, por ejemplo, de lo que es dormir y querer siempre tener como, se Pereza. consideran, exacto, pereza. Sí. Sí somos, pero somos un poquito más conscientes. Hay veces que decimos, ok, podemos poner ese de que, ok, no te pases, pero sí nos encanta estar Que no- en modo Sí, en nuestra zona de confort, eso sí, nos cuesta también salir de nuestra zona de confort y he leído mucho eso de muy Tauro. Tauro eso también. Claro, es que a veces la terquedad no es solamente, ay, que se quede en un mismo pensamiento y no evoluciona, no se transforma, no. También la terquedad es resistencia, por ejemplo, al cambio, porque quiero que todo dure para siempre. Ujú. Sí. Entonces, em, ok, luego el siguiente punto vendría siendo la luna. ¿Ustedes se consideran indecisas? Porque tienen la luna en Libra. Indecisa. Yo soy un poco indecisa en Sí, muchas cosas. sí, yo creo que tú eres más indecisa que yo. Sí.
Qué loco. Bueno, pero por ejemplo, lo que pasa es que siempre dicen que Libra tiene como la capacidad de poder ver los dos lados de una misma situación. Y entonces es como que dices, ok, claro, sí, esta opción está buena, pero esta también, pero ya va mejor aquí. Entonces es como que, Como también podría ser como muy cambiante, porque yo soy muy cambiante en muchas cosas. O sea, ¿cómo en qué sentido? eh, pod- no sé, tengo como, me cuesta también como elegir algo, o sea, si pudiera, me puede gustar las dos cosas al mismo tiempo, o hoy me puede gustar algo y hoy puedo decidir por algo y mañana me decido por otra cosa, eso me pasa muchísimo. Eso yo siento que es muy Libra, o sea, es Sí. como, siento que es como una característica muy de aire en general, y Libra es un signo de aire, entonces sí, diría que tiene mucho que ver. También que ustedes tienen Venus en Aries, entonces digamos que No me la sabía. sí, entonces Venus es, digamos que es el planeta de Tauro, está siendo como que el guía o el jefe, lo que manda todo lo que ustedes tienen en Tauro, entonces está en Aries, y Aries sí es un signo muy cambiante. Entonces, Venus tiene más que ver con lo que ustedes disfrutan, qué es lo que les gusta hacer, por ejemplo, hobbies, o también tiene que ver con el tipo de relaciones que tienen. Esa es otra pregunta, ¿ustedes se consideran que tienen como iniciativa en cuanto a conocer personas? No, ¿De verdad? para nada, Eso, para nada. sí, no diría que somos muy asociales, pero nuestro círculo de amigos siempre ha sido muy pequeño. Okay. Y también no de esas personas que les encanta conocer personas nuevas siempre, nosotras no somos así. Somos, no sé si En eso es ese, muy de Aries, no no, sé, somos muy pero reservadas en ese, sí. no con todo el mundo, como muy selectivas. Claro, eso tiene que ver con Tauro. Me parece que con Tauro y Venus, que es el planeta de las relaciones o de ser social, etcétera, está en la casa 8. La casa 8 es yo solo dejo entrar a mi grupo de amigos o a mi círculo privado personas que me den confianza y que me den esa como buena vibra. Si a mí alguien me parece, no va a entrar a mi grupo. Entonces, Venus en la casa 8 es súper, súper, no es que es selectivo porque le, le parezca que alguien no puede aportarle algo o algo por el estilo, sino es como de las energías de las personas. Ujú. Entonces, es como que si dijeran, esta persona no me da buena vibra, y ya ustedes no la van a aceptar porque no les genera esa confianza. Entonces, Total. yo creo que va más por allí eso que por Aries, porque yo conozco personas que tienen Venus en Aries que son lanzadas, o sea, son Mm, competitivas y es como que ella es mi amiga, él es mi novio, no te acerques, sabes, como que esto es muy mío y al mismo tiempo tener la iniciativa de conocer personas nuevas, como ser como muy inclusivo, invita a personas, tipo, no tengas miedo, vamos, arriesgate. Pero es eso, es como que de repente ustedes pueden ser muy apasionadas, que es Aries, con sus amistades, pero al mismo tiempo no dejar a cualquiera entrar a su grupo ok. de. Entonces depende de dónde esté la casa, entonces. Sí, siempre es como una mezcla de muchas cosas. El signo, es la casa, dónde está el planeta que lo rige, ¿sabes? Como que por eso es que la carta siempre es un todo completo, Sí. ¿ves? Y entonces, digamos que el objetivo de esta entrevista es poder ver si son similares o lo viven de forma diferente. Entonces, por ahora ya me han dicho ciertas cosas que sí parecen ser diferentes y que ya hemos visto como que podemos verlo en la carta, pero al mismo tiempo, claro que van a tener cosas similares, o sea, porque la carta es demasiado igual. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una amiga con la que siempre hablo, pero no la conozco en persona porque fue un día que yo como que había compartido mi carta en Twitter y resulta ser que ella me dijo como que, ay, yo tengo esto y esto y esto, y yo también, ya va, pero tú eres del 96 igual que yo, y ya sí, pero ¿cuándo naciste? Y resulta ser que nació un día después que yo. Mm, Entonces, no tenemos la carta totalmente igual, porque yo tengo la luna Aries, ella tiene la luna Tauro, es decir, que se movió un poquito para allá, el sí. día siguiente, ¿no? Entonces, pero todo lo demás está igual, el mismo ascendente, nacimos a la misma hora, pero en días diferentes. Entonces, era como que, ok. Y a veces hablamos y conversamos y hay muchas cosas que nos parecemos. Y fíjate que ni siquiera somos gemelas. Claro. Claro. Digamos que somos gemelas astrales. Astrales. Claro. A ver, el siguiente punto tiene que ver con el ascendente. Aunque yo creo que ya me lo medio comentaron,
el ascendente tiene que ver con cómo ustedes se muestran al mundo, o sea, cuál es la energía que las personas ven o como la primera impresión que causan a los demás. Entonces ustedes tienen ascendente Leo, generalmente los Leos siempre se ven muy amigables, muy sociales, como que digamos que pueden llegar a llamar la atención, pueden ser personas que atraen mucho por su personalidad, como que la gente los ve y dice, wow, ella es muy amigable o ella es demasiado, qué sé yo, pareciera que no me va a juzgar o, sabes, ese tipo de cosas. Entonces, algo que me llamó la atención fue que comentaron que creo que Andreina era la que le gustaba un poco más el modelaje, de repente ser un poco, y Andrea como que de repente no, ¿no? Creo que fue, ok, entonces Andreina es la que tiene, para ver, el grado 13 creo que es como tiene energía de Aries, o sea, digamos que es un poco más mm, independiente, un poco más lanzada, un poco más, de repente no tiene miedo a lo que habíamos dicho de la independencia, ajá. Este, como que de repente no tiene miedo a estar sola o de repente tiene más tendencia a hacer cosas como que por su propio, Sí. mientras que Andrea tiene el ascendente en grado 10. En 10 tienen la misma energía de Capricornio y ahí otra vez de nuevo la seriedad, la reserva y como que la... No, ya va. Entonces, sí, me parece que en todos lados como que hay algo que son pequeños detalles que quizás a simple vista a una persona que no sepa nada de astrología o que no sea astrólogo no va a entender, pero sí, porque a lo mejor nos pueden estar viendo personas que sean astrólogos o después de este video lo van a ver otras personas, pero sí siento que de repente hay más, como que son detalles pequeños que sí marcan la diferencia. ¿Ven? Okay. Otra pregunta que me parece súper importante es, ¿les ha pasado que ven algo que hace la otra y que ustedes dicen, si ella puede, yo también, o más bien dicen que lo rechazan, como que, ah, bueno, si ella le fue mal, a mí también me va a ir mal, o sea, no sé si me explico. Como que si te vieran como un espejo. Bueno, yo creo que muy, si me ha llegado a pasar, no me Bueno, acuerdo. en algo malo no. Bueno, en mal sentido no. O sea, nunca me ha pasado de que, ay, como a ella le fue mal, yo no lo voy a hacer. Creo que no. Claro. No, la verdad, Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes que dijeron que una probó el modelaje, la otra no. Tú, por ejemplo, pensaste, Andrea, dijiste, yo hubiese podido haber probado el modelaje, como que... no. No, porque lo tengo muy claro que Es eso. mi forma de ser, que no son mis gustos. Entonces, en eso sí lo tengo muy claro. Claro, porque Sí. a veces pasa que cuando tenemos como cosas muy similares, y eso incluso ocurre con otros de otras cartas, que tengan otras cosas distintas, pero que tengan los mismos signos dominantes, suele pasar que a veces se ve en la otra persona defectos que tú tienes, pero que no te gustan y los rechaza. Y es como que a veces puede pasar, por ejemplo, que les cae mal a alguien y resulta ser que cuando ves la carta natal de esa persona, tu signo de sol es su ascendente. Y Mm, entonces ya tú dices, con razón, es que tiene algo que yo también tengo. ¿Sí me explico? O sí. sea, por eso, por ahí iba la pregunta. Como que en algún momento han visto algo de la otra que les cae muy mal o que no les gusta. Por ejemplo, porque ustedes son hermanas, las hermanas pelean. Ah, no, claro. Pero, Hay muchas cosas que hace ella que no me gustan y es mutuo. O sea, yo hago muchísimas cosas que a ella no le gustan y pero se ven reflejadas en eso. O sea, te dicen, es que yo también soy así, pero no me gusta y por eso no lo expreso. eso pasa más en relaciones, en relaciones amorosas. No, a ver, las cosas que lo que pasa es que yo tengo que ponerme a interiorizar eso, porque yo sí me pasa que peleo con ella por, bueno, cosas cotidianas, pero que no siento que es que eso yo lo tengo. Sí, Claro, Tengo que de verdad pensar a ver qué. últimamente estamos muy envueltas de entender que la otra persona podría ser el reflejo de lo que tú Sí, eres. sí. Y a veces tengo una guerra porque digo, ok, pero yo no creo que yo me parezca a esa persona o esa persona sea mi reflejo. Entonces, probablemente con mi hermana me puede pasar muchísimo, pero no estoy como
consciente. consciente. Sí. Claro. Sí, no, es que eso realmente pasa es con cualquier persona. Lo que pasa es que ha habido esa coincidencia de que cuando ves la carta de otra persona, tiene este ascendente del mismo signo que tú tienes aquí, y es como que dices, ok, quiere decir que te parece mucho más a mí, y es como, es algo inconsciente, como ustedes dicen, que tienen como que interiorizarlo mucho más porque como que no lo habían pensado, pero sí suele pasar mucho y con cualquier persona, sí, que no, que van para la tienda tal y una persona los trató mal, a veces es como un mensaje para uno, a veces es como que, ok, pero que estoy viviendo yo, que me tocó vivir esto, a pesar de que la pasé mal, es como, bueno, un aprendizaje ahí pequeño, raro. Sí. Entonces, eh, en cosas cotidianas de repente como que se quedan como debajo de la mesa, ¿no? Como que no se dan tan, se pierden. Pero estaría interesante que ustedes como que lo evalúen. Sí, no, definitivamente. Definitivamente cuando termine me voy a sentar con ella. Ok. Claro. A ver, otro ejemplo también que yo siempre les explico a las personas es que aunque tengan los mismos signos, aunque ya ustedes me dijeron que se van a dedicar a lo mismo, pero igual ustedes tienen una vida por delante y no sabemos si van a terminar realmente dedicándose a lo mismo en 10 años o no. Pero a veces pasa, por ejemplo, de que podemos poner ejemplo de 3 personas que sean Escorpio. Yo creo que se los medio comenté antes. Que sean Escorpio y de repente una termina dedicándose a terapia, tipo es una psicóloga, porque tiene la habilidad de sentir empatía por el otro y de repente conectar con la otra persona y no juzgarlo, sino escucharlo. Y ahí de repente, ¿sabes? Como hacer ese análisis, digamos, por el interés de lo que está en nuestro cerebro, nuestros procesos emocionales, todo eso. Pero de repente la segunda persona termina siendo un tarotista porque tiene ese poder con el más allá, porque Scorpio se relaciona con cosas de repente oscuras o ocultas que no conocemos y que no tienen explicaciones. Y luego la tercera de repente es un director de películas de terror, Ajá. ¿sabes? Como que es otro símbolo, en este caso de Scorpio. Entonces, ustedes dos que son Tauro, es muy probable que puedan fácilmente vivir cosas diferentes, muy taurinas, Mm. pero que no tienen que ser iguales, ¿no? Porque, por ejemplo, algo muy Tauro puede ser que, no sé, que una tenga un restaurante de comidas, porque le Ujú. gusta mucho la comida, y que la otra sea modelo, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque modelo está relacionado con la sensualidad, está relacionado con la feminidad, está relacionado con la moda, y lo de la comida, porque a Tauro le gusta mucho el placer. Entonces, ¿saben? Como que es fácilmente se puede encontrar eso en 2 personas que tengan la misma energía. Incluso, no sé qué tanto han leído ustedes, yo una vez leí sobre unos trillizos que se separaron al nacer porque como que los padres no podían mantenerlos y no los pudieron dar tampoco juntos a los adoptivos y todos tuvieron vidas similares, pero Sí, porque estuvieron uy, separados. gemelos, sí. Sí. ¿Ustedes han conocido otros gemelos o no conocen a más nadie? Sí, tengo un ex, pero los morochos sí tienen, no, yo creo que no tienen la misma conexión que los gemelos, pero otros gemelos, creo que no, ¿verdad? No, o sea, siempre de ser nuestro amigo, no. Pero siempre que veo a otras personas en la calle me ha parecido increíble. Me parece increíble verlos a otros que a nosotros. Me pasa mucho. Yo, mira, Andrina, son gemelas. Y yo soy gemela, pero yo me sorprendo más al ver a otras gemelas porque será porque, claro, yo tengo años conviviendo con ella y yo siento que no me parezco a ella. Porque, Yo sí le veo la diferencia. O sí, sea, primero el cabello, por- claro, ujú, pero sí les noto las diferencias, como hay algo en los ojos. Sí, No sé si siempre, me explico. siempre. sí. Sí. Sí, yo siento que de repente Andrea tiene como los ojos más grandes o como más despiertos, no sé, como más así como pila, como que está así. Y de repente Andreina es como más relajada, la Sí, siento así como más calmada, más. Me gusta, me parece muy cool. Siempre hay una diferencia, lo que pasa es que la gente es exagerada. O de repente no ve esos detalles pequeños y dice, no, ustedes son iguales, ¿cuál es cuál? Como que, sí. Les da flojera pero para buscar los detalles. sí. Este,
Y bueno, yo creo que ya queda como que el espacio de preguntas. No sé si la gente que nos esté viendo tenga preguntas. No sé si ustedes tienen preguntas que quieran aprovechar el en vivo. Hay muchas cosas que podemos hablar, uff, pero de aquí a acordarnos. Sí. Y después cuando te ponen así, luego se te olvida todo. Eh, no sé, lo que te iba a decir, bueno, yo justamente temprano estaba viendo un video estaban hablando de astrología también y de la luna y entonces es importante conocer la carta, hablando de relaciones, es importante conocer la carta de la otra persona, relaciones no solo amorosas, sino con otra, conocer la otra persona como para entenderse luego. Porque es tan difícil, bueno, mi sol es este, pero tu luna es esta, y yo pienso y entendí que después de conocer tu carta, la del otro, como que uno luego empieza a entender más el comportamiento de la otra persona. Claro, porque así como en tu carta tú tienes tu sol, que de repente es como te identifica, la luna son las emociones, el ascendente es como te muestras al mundo. Entonces, ver la carta de otra persona, sea amiga, sea familiar, sea pareja amorosa, te va a dar más entendimiento. Sí, No necesariamente quiere decir que van a ser compatibles ujú, 100%, porque eso no existe. O sea, no, nunca nada es blanco y negro, ¿sabes? Que depende mucho de la madurez de cada uno, depende mucho del estado emocional de cada uno, y eso no se ve en la carta natal. también, O cierto. sea, yo cuando les leo la carta natal a las personas, yo puedo tener una idea de cómo reacciona ante ciertas situaciones, tanto positivamente como negativamente, pero yo no tengo ni idea de si esa persona ha ido a un psicólogo o Claro, si ha ido, si tiene un conocimiento de, no sé, autocrítica, ¿sabes? Como que no sé, eso va a depender de cada quien. Hay personas que me meten en contexto y como que me explican, sí, yo soy así y tal, yo quiero saber esto, qué sé yo, y ahí como que uno va guiando la lectura, ¿no? Pero hay otros que no me hablan, o sea, no me responden, porque a veces hay personas que me piden audios y yo les envío los audios, que si por WhatsApp, por Telegram, y se los envío. Y yo, bueno, si tienes alguna pregunta, estoy abierta aquí, yo te espero, etcétera. No sé si lo escucharon. Porque wow, también podría ser, ¿no te ha pasado que esa persona te dice cómo es ella o cómo son sus actitudes y todas estas, y tú ves otra cosa completamente diferente? No, casi ¿No siempre ves? está ahí, siempre Siempre- está ahí. O sea, mm, más bien cuando me dicen, no, ella está de esta forma, uno trata de buscar como que, ok, claro, este aquí, este detalle pequeño, esta ah, cosa, siempre hay algo que se puede reflejar en la carta. mm, Pero yo no, puedo hablar de una persona con ver la carta y entender cómo puede vivir ciertas situaciones, si es social, si no es social, pero la cuestión está que cada persona puede trascender eso, ¿sabes? ya, No, no es como que vas a usar tu carta como una excusa a que yo soy así, ya no puedo cambiar. Al claro, contrario, más bien, si tu carta por todos lados dice que eres una persona totalmente tímida, cerrada, la timidez no es realmente algo positivo, porque a veces viene a raíz de ciertos traumas, de ciertas cosas, seguridad. ¿sabes? Y al final somos seres humanos sociales que necesitamos de conectar con otras personas, entonces digamos que allí es como, ok, realmente lo normal, lo común, es que tengamos al menos la habilidad de conversar con otros. sí, No necesariamente quiere decir que tienes que salir todos los días a conocer gente, no, pero sabes, es como que el que si se te acerca a alguien, tú puedes hablar normal y no a la defensiva, ¿sabes? Como porque ya esos son como aspectos de negativos de algo, pero uno puede tener una idea de cómo es la persona, solo que su parte interna de cómo lo está viviendo, no lo puedo saber, a menos que la persona me explique, claro. ¿ves? Sí. No, es bastante interesante porque yo antes, uno cuando es ignorante a ver ese tipo de cosas, uno decía, ay, no, él es cáncer, mejor no. Pero es que no solo es que es cáncer, tienes que conocer su ascendente, todo eso, porque no solo lo define el sol, ¿no? Claro, o sea, incluso lo que más importa, me parece, para conocer de amistades y de parejas, es dónde está Venus, Ujú, que es el planeta de las relaciones, dónde está la luna, que son las emociones, porque tú al entender la luna del otro, tú puedes decir, claro, que esta persona necesita sentirse de esta forma, o su zona de confort es esto, o se siente a salvo
cuándo tiene esto, ¿sabes? Entonces va a depender mucho del signo y la casa en el que se encuentra la luna, ¿ves? Claro. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa con mi novio, yo tengo la luna Aries y mi novio tiene la luna Virgo. Si te pones a ver Aries y Virgo, se supone que no son compatibles. Pero nosotros tenemos muchas otras cosas en la carta natal de los dos que sí somos compatibles. Lo único es esas lunas, que es como que incluso lo he podido ver en nuestra cotidianidad, como nosotros de repente convivimos, etcétera. Siempre es un problema de mi luna. De tu luna. Sí. Porque mi novio tiene ausencia de fuego en su carta natal. Y yo Ah, tengo la luna en Aries. Y es como que a veces yo me acelero o yo hago las cosas rápido y mi novio es como que ya va, espérate, cálmate, ujú. respira, ¿sabes? Como que mucho de ya va, relájate, Claro, piénsalo. un signo siempre como que necesita del otro, o el agua necesita del, algo así vi. Sí, o sea, digamos que lo más compatible en este caso los elementos siempre es agua y tierra y Ujú, fuego y aire. ujú. Por Pero eso es que, pero, ajá. ¿tú crees que influye mucho que la otra persona crea en eso? Que eso es real, que esto es real de los signos, de la astrología, no, No, si no cree, igual su carta va a decir que no cree, ¿sabes? Como que exacto. o sea, uno puede ver la carta de un escéptico o, por ejemplo, un ateo y su carta va a decir que hay tendencia a ser ateo porque cuestiona las cosas. A lo mejor yo no voy a saber que es ateo, pero sí me va a decir la carta, ok, esta persona cuestiona las creencias. Si de repente el tema religioso o el tema de creer en este caso, cosas esotéricas, es muy relevante en su carta, o sea, en su vida me refiero, su carta lo va a mostrar. No, Porque va a ser un tema, a lo mejor yo no va a saber cómo lo vive, pero sí me va a decir. Porque, por ejemplo, hay personas que me han llegado, y mi carta dice que voy a ser millonaria. Y es como, no, no me dice que vas a ser millonario, yo no sé eso. O sea, hay otras técnicas que sí, pero en la carta natal sola no. ujú. Pero sí puedo saber si a ti te interesa el dinero. Si el dinero es un tema muy importante para ti. Si necesitas estabilidad, si te gusta tener tu propio Bueno, negocio. a los tauros les gusta la buena vida, ¿no? Creo que, creo que así vi y así a veces me siento. O sea, a Tauro le gusta, hay dos Tauros, que son como lo que más, los más relevantes. Está el Tauro que de repente es flojo y piensa, "Ay, no quiero trabajar, qué fastidio tener que trabajar, quiero un sugar daddy, quiero un sugar daddy, quiero un millonario que me pague todo para yo poder ser, ¿sabes? Como que, pero igual tener la vida Ujú, cara, ¿no? Y luego está el otro Tauro que trabaja y trabaja y trabaja porque piensa, yo quiero darme esto, pero no necesito de otra persona. Claro. Pero entonces eso es lo que yo, por ejemplo, conozco un Tauro que es súper workaholic, le gusta mucho trabajar porque él dice, es que yo soy caro, o sea, yo no sí. voy a tener una vida sencilla, o sea, a mí me gusta comer en restaurantes, a mí me gusta salir con cosas, ¿sabes? Eventos, no sé qué, y dice, para yo poder tener esa vida tengo que trabajar, pero no depende de otra persona. Y yo, lo válido, o sea, para mí, válido. Yo de repente no tengo nada en Tauro, no soy así, ¿sabes? Como que de repente no lo expreso de esa forma. Yo, por ejemplo, en la parte del dinero soy tan, a veces se me olvida cuánto tengo en la cuenta. Ah, yo quiero ser así. Sí. Y lo otro es que ustedes también tienen Tauro y Libra. Y Tauro y Libra son signos de Venus. Entonces ya digamos que Venus es un planeta muy importante para ustedes en general, no solamente en su carta natal, sino por ejemplo lo que suceda ahorita generalmente día a día con Venus. Entonces, si a ustedes les gusta consumir astrólogos, etcétera, no sé, mi astral, eh, de repente prestan atención cuando hable de Venus. Ah, Mm, ok. claro, qué bueno que... Y como tienen también el sol, el ascendente en Leo, lo que haga el sol también es muy interesante. Porque digamos que cada temporada solar, por ejemplo, ahorita que estamos en Escorpio, de repente ustedes se sienten un poco eh, más escorpianos. Y de repente cuando pasen a Sagitario se sienten un poco más sagitarianos. Porque el ascendente, digamos, es lo que inicia toda su carta natal. Es la puerta de entrada de su casa, literalmente. Entonces, todo lo que haga el planeta del ascendente, en este caso el Sol, es súper revelador para todo lo que ustedes del resto de la carta natal. Ah, porque Entonces, yo había leído hace poco, bueno, a una chica que pone horóscopos
primero lean su ascendente y luego lean su sol. Eso no lo sabía. Sí, porque yo siempre digo, más bien, lean el ascendente, porque como astrólogos, em, como son las ubicaciones de las casas, por el ascendente siempre es la casa uno. Entonces, por eso es que, si eres ascendente Leo, entonces ya sabemos que, por ejemplo, ahorita en Escorpio tienen el sol, a ver, en la casa 4. El sol ahorita que está ocurriendo en estos momentos está en la casa 4. Ahorita son temas de familia, sé yo, o son temas de su hogar, o de repente se sienten más reservadas y cosas así. Entonces, cuando están en la temporada de Aries, entonces Aries le cae en la casa 9, ¿sabes? Y se activan los temas de casa 9. Entonces, por eso, se generaliza un poco y de repente podemos saber dónde están los planetas para todos los que tengan ascendente Leo. Pero igual hay lecturas personalizadas, pues como que un horóscopo más personal, más individual, más... Ya. Y yo considero también que si el astrólogo, eso es otra cosa, si el astrólogo lee horóscopo, pero por tarot, sí pueden leer su signo solar. Porque no lo está haciendo por técnica astrológica, sino porque, la energía de... Ah, Entonces, tú haces eso también. no, yo no hago tarot. Ah, Porque el tarot y la astrología son totalmente distintas, pero la gran mayoría también es como algo que se volvió muy popular, que como que combinaron las prácticas y entonces todo el mundo considera que si eres astrólogo, haces tarot también, y no. A mí siempre a veces me llegan personas, quiero una lectura de la carta natal y una lectura de tarot, y yo, ¿en qué momento yo dije que yo leo tarot? Como que en ningún lado de mi perfil y en ningún lado de ninguna entrevista, más bien yo hice una entrevista no hace mucho, invité a una tarotista que no sabe nada de astrología y wow. le pregunté tipo todo, mira, cuéntame cómo es eso de tarot, qué es eso, qué significa, sabes cómo son las lecturas, qué preguntas puede hacer, sabes, como yo Sí. no tengo nada de eso y ahí está la entrevista, porque si viene alguien a decirme que yo leo tarot, no, mira, toma la entrevista para que veas que no sé nada. Claro. Pero sí, son dos cosas totalmente diferentes que pueden ir a la mano fácilmente. O sea, digamos que es como los astrólogos que también son psicólogos. Por Oh, ejemplo, sí, o sea, que combinan las prácticas. No hace mucho me regalaron un libro que es de astromedicina y oh. resulta ser que la que escribió el libro es nutricionista. Yo- Ella empezó siendo nutricionista y el libro está enfocado en la alimentación y los ejercicios, toda la salud del cuerpo con astrología. Y yo así como, wow. Pero porque siempre hay personas que dicen, ¿cómo es que astromedicina? Y uno aquí estudiando medicina y ahí está la astrología inventando. Y es como, la astromedicina existe gracias a los doctores que se interesaron en eso. ah, No porque uno loco dice, ay, sí, yo quiero poder decir y diagnosticar. No, son los mismos doctores que se metieron en astrólogos y hicieron la práctica. Wow. Interesante. Entonces, cuando ella, la chama en el libro decía, soy nutricionista, duré muchos años, estudié medicina, yo no sé qué, y después descubrí la astrología médica. Y fue como, wow. No me esperaba esto. Sí, conozco también una astróloga que sigo, que ella también da astrología médica y ella es bióloga. Y yo así como, Hay de ok, todo. sí, de todo. Entonces es como que la astrología tiene muchas ramas, igual que la psicología, y cada una de las ramas te da algo distinto, ¿sabes? Te da como un resultado diferente, tal vez, o lo mismo, no lo sé, o sea, depende mucho también de la rama. Pero sí. No, pero este tema, de verdad que este tema es muy interesante. Mi hermana está más adentrada que yo en estas cosas. Ella busca demasiado sobre eso, pero sí es súper interesante, de verdad que sí. Bueno, fíjate que digas eso, ya es su casa 9 hablando, ¿Sí? porque el hecho de que tenga, la mayoría de las personas que yo conozco que tienen el sol en la casa 9 siempre tienen como un interés de como que descubrir filosofías de vidas propias. Tipo como que, ¿sabes qué? Lo que yo he aprendido hasta ahora no me es suficiente. Yo necesito descubrir más. Yo necesito salir y explorar. Yo necesito viajar, porque tal vez a lo mejor otra cultura me va a ofrecer otro conocimiento. Pero esos son con todo o solamente con algo que le interesa. Con específicamente temas porque la casa 9 es realmente temas de religión,
temas de creencias personales, filosofías propias y como descubrir tu propia verdad. Mm, Esa es la sí, casa 9. ya. Pero digamos que con los temas que le interesan tienen más que ver con Mercurio. Y Mercurio las dos lo tienen en la casa 9. Entonces, digamos, ella de repente lo tiene más porque tiene Sol y Mercurio en la casa 9. Y de repente Ah, Andrea tiene el Sol en la casa 10 y entonces como que es menos, digamos que. ya. Pero sí está, sí lo noté, cuando ustedes me contaron al principio fue como, listo, ya está, ya no tenemos ni que hablar más. Como que lo vi todo completo ahí. Sí, literal. Pero sí, o sea, tengo una tía que ella tiene Sol y Mercurio en la casa 9 y ella es así. Ella por mucho tiempo es Tauro también y tiene Ujú. ascendente Leo también. Y Ah, ella es una persona que por mucho tiempo no creía en estas cosas y hoy en día es la persona que siempre me llama y me dice tipo, cuéntame, Catherine, ¿qué es eso de que hoy hay luna llena? Explícame. Porque quiero saber, y hay como un interés. Ella sí. fue la que me explicó, me contó de que me presentó una señora que hablaba de biodescodificación, que es como todo esto de que las enfermedades, sea una gripe, sea una fiebre, etcétera, tienen causas emocionales. Ujú. Ah, sí, he visto eso. Eso. Entonces fue como, ok, y yo me acuerdo que tuve una sesión con ella y todo. Después me habló de que ella ha tenido regresiones con personas que le hacen como que las hipnotizan y ya Ujú. ella conoció sus vidas pasadas. Eso me parece muy casa 9. Sí. Ah, ok. Es Bueno, muy probable que a Andreina le interese mucho eso. Sí, a bueno, mí, lo de la otra vida, a mí, ese temita sí de la otra vida, a mí eso también sí me interesa. bueno, Lo tienes, único, tienes casa nueve lo, también. lo único que podría decir que eso me llama muchísimo la atención. Y siempre me la paso diciendo, yo creo que yo en la otra vida fui tal cosa, siempre. Yo también, hay traumas que yo tengo así como raros que se me activan de repente y yo digo, pero si a mí no me ha pasado nada, no entiendo. Por ejemplo, a mí me dan miedo los ascensores. O sea, yo Ah, los odio. Yo entro al ascensor y estoy como en subida y bajada, así intensa, como que, Dios mío, por favor, que se abra la puerta ya. en Cuando la hace un ruido así, como que, no, me da miedo. Y no he tenido ninguna experiencia negativa. O sea, yo no he quedado encerrada en un ascensor nunca. Ay, ¿Sabes? Como que, y ahí yo claro, digo, una vida pasada, algo pasó. sí. Me encerraron, una vida pasada me mataron así Morí encerrada, oscura. mágicamente, no sé. Ay, Dios. No lo sé, porque son como cosas tan puntuales que no tienen explicaciones y es como que, bueno, alguien en una vida pasada debió causar eso, literal. Pero bueno, estoy viendo a ver, porque ya noté muchas cosas, pero yo creo que ya las hablamos todas. Este, eh, nada, sí, hablamos todo, por lo menos de las cosas con respecto a ser gemela. Claro. Algo que me interesaría mucho, que no lo anoté, pero ahora que lo estoy pensando, ¿ustedes tienen gemelos en su familia? Sí. Mi abuelo, de que paz descanse, él fue gemelo. Por parte de mamá y por parte de papá, las primas de mi papá son gemelas también. O sea, que había como muy alta probabilidad. Sí, sí, incluso tenemos una foto que nos gusta bastante, que son porque ellas son mayores que nosotras. O sea, creo que ellas tenían como 12 años cuando nosotros nacimos. Entonces, ellas nos están cargando a nosotras, una a una y la otra. Me encanta esa foto, es una de mis fotos favoritas. Bueno, mi mamá Wow. tuvo una pérdida y mi mamá iba a volver a tener gemelos. Sí, 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 Wow, sí, qué loco. muchos gemelos por muchos lados. Sí, porque yo siempre he entendido que generalmente si tienen gemelos es por herencia familiar, también de genética. O Sí, sea, yo por ejemplo no tengo familia gemelos ni morochos ni nada y es muy poco probable que yo tenga. Y ni mi novio tampoco tiene, entonces, sí, bueno, no. de nosotras no podemos tener gemelos, pero es probable que nuestros nietos sean gemelos. Ok. una Siempre salta una generación. generación. Sí. Wow, no sabía eso. Qué interesante. Ujú. Sí. Y en el caso de su mamá, cuando estaba embarazada de ustedes, ¿cómo fue su embarazo? Horrible. Horrible. O sea, por lo menos era esa típica mujer que los 9 meses vomitó, que los 9 meses vomitó en cama, era un palito así, y la gente le decía que no podía creer que tenía gemelas porque su barriguita era tan pequeña que la gente no le creía que tenía gemelas.
Wow. Sí, porque seguro es pequeña ella de tamaño. Un poquito más, sí, estatura mediana, no Sí. tan alta ni tan. Pero se puso Yo, acá que bueno, que no creían que. claro, yo sí soy muy bajita, yo soy 1,50. Wow, sí. Súper chiquita y a mí siempre me calculan menos edad. O sea, yo estoy segura que si a mí me quedo embarazada van a decir, Dios mío, una de 15 años embarazada. Sí. Y yo no, ¿Ya tienes? yo tengo 26. Ah, ya. No, sí, parece menor. Sí. Y eso O que sea, no. a mí siempre me dicen, pareces de menos edad, pero cuando hablo contigo, sí sé que tienes esa edad. Sí, Claro, claro. Eso es lo que siempre me dicen, desde siempre, toda la vida. A mí una vez, de chiquita, me acuerdo que yo estaba molesta. Yo fui a clases de danza, que eran como las clases extracurriculares del colegio. Ujú. Y la profesora agrupaba a las niñas por grupos como de edades o por grados. Ujú. Y a mí me puso, yo estaba como en 7º grado y a mí me puso con las niñitas de 1er grado. Wow, eso De sí. 1º, 2º, 3º. Y mis compañeras de mi salón estaban con las de bachillerato. Y yo así como que, yo sé que yo me veo chiquita, pero tampoco para tanto. Sí, sí. Claro. Y yo era, después me convertí que sí como que en la mamá de todas las niñitas, así. Ah, Porque sí soy bajita, pero no tengo el mismo nivel de conciencia. Claro. Pero bueno, quizás no sé si por protección o no sé qué veía la profesora en ese momento, no sé si por sincronía visual, ella decía, no, ella se ve muy chiquita. No sé, no sé. Pero preguntaba lo del embarazo, porque a veces por el ascendente se puede saber cómo fue que nacieron. Por ejemplo, yo tengo ascendente acuario y mi embarazo, o sea, el embarazo de mi mamá cuando yo nací su embarazo fue normal, pero cuando nací hubo como que es un poquito más memoria, literalmente. Sí. Y sí, porque el ascendente acuario y Capricornio, que son los dos signos por el mismo planeta, son signos que indican de cierta forma una llegada complicada, porque son signos como jodidos, ¿sabes? Como que son. Entonces ahí como que lo interpretas de esa forma. En el caso de Leo se supone que generalmente suele ser un embarazo muy esperado, como que nazcan y todo el mundo felices y como que de repente no hay complicaciones al momento de nacer, porque es como que más bien hasta se adelantan cuando son signos de fuego, se adelantan. Hay una tendencia, pero eso no es tampoco teoría, o sea, es pura bueno, teoría. que mi mamá se sintió tan mal que ella le dijeron 4, el día 4, el día 8, y ella 4, ya 4. sácamela. Fue esperado. Muy esperado. Claro. Pero bueno, ¿no? Qué genial todo, me gustó mucho aprender un poco de ustedes. Hay muchas cosas que yo no sé sobre gemelos, como les dije, no conozco a nadie. Gracias por haber participado en esto. Espero que la información que hayamos compartido como que de repente les sirva a los gemelos que se vean este video o de repente astrólogos que de repente quieran saber un poquito más, porque todo esto es muy de teoría, no hay algo muy específico. Tal vez puede ser que haya algún libro de algún astrólogo que se especialice en eso, pero aún así sería teoría. Entonces, eh, espero que les hayan gustado, que ustedes hayan aprendido un poco también y que bueno, que también le gusta al público. Gracias por la invitación, de verdad que, Sí, bueno, me por lo encantó. menos mi hermana que está más metida en esas cosas, yo la ayudaste mucho cosas. Claro. Bueno, entonces gracias y con el público nos vemos en otra entrevista y con ustedes tal vez en persona. Gracias. Chao. Un beso. Chao.